En las últimas semanas, nuestra atención ha estado centrada en los Juegos de París, en los distintos conflictos que obviamente hay en el mundo. Ahora último con la enfermedad esta, la enfermedad famosa que ya está por ahí, que ya hicimos un directo, ya saben a lo que me refiero. Y debido a esto, muchos pasamos por alto esta situación en Medio Oriente. En Medio Oriente sigue la cosa igual o peor. Los conflictos en la franja, las tensiones con Irán, el conflicto que se encendió con el Líbano, con Hezbollah. Bueno, sigue la tensión al rojo vivo, pero este evento en Jerusalén quizás lo pasamos un poco por alto por todo lo que está ocurriendo. Y esto es una noticia muy importante que muestra el propósito o el trasfondo real que tiene el conflicto y todo lo que está sucediendo en Oriente. Y es la disputa por Jerusalén que tiene este pueblo elegido por el falso Dios. Esta noticia fue hace unos días, pero es muy importante porque esto empeoró las tensiones y pone de manifiesto el verdadero objetivo de estos señores hebreos. Más de 1 millar de colonos judíos irrumpen en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Quizás esto muchos no lo hayan visto en las noticias, no se le dio tanta repercusión, pero aquí es importante que lo reflexionemos. Unos 1.400 colonos judíos entraron durante la mañana del martes pasado en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, según cifras de WAF, la fundación religiosa dependiente de Jordania que administra el lugar. Algunos de ellos enarbolando banderas de Israel y rezando, pese a tenerlo prohibido. Aunque lo tienen prohibido por parte de sus mismos rabinos, aprovechando una festividad, entraron ahí más de 1.000 colonos, generando así tensiones y una provocación. Según el statu quo vigente de 1967, cuando Israel ocupó la parte este de Jerusalén, donde se encuentra la explanada, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los hebreos solo pueden entrar como visitantes, ya que las leyes hebreas prohíben a sus fieles orar en el lugar más sagrado para ellos, algo solo permitido a algunos rabinos. Aprovechando la festividad religiosa del Tisha B'Av, entre cánticos y gritos de provocación, centenares de colonos, en su mayoría chicos jóvenes, pero también había adultos y mujeres, avanzaron por la explanada, conocida entre los hebreos como el Monte del Templo, por la creencia de que allí se levantó el segundo templo, el lugar más sagrado para el judaísmo. También el primer templo estuvo ahí y ahí es donde ellos van a reconstruir su tercer templo. Los hebreos que entraron a la explanada, escoltados por la policía, y que esto obviamente muestra que las autoridades hebreas estaban al tanto de este movimiento, permiten este tipo de provocaciones. No por nada la policía está ahí con ellos, porque saben que se podría levantar una revuelta por parte de los musulmanes, de los árabes que estén allí para impedir que ellos entren, y ahí llega la policía para proteger a los colonos. Entonces el gobierno israelí conoce estos movimientos, los patrocinan, los permiten y no los condenan, es decir, no llaman a su población a que guarden un poco de mesura, un poco de tranquilidad, que no provoquen a los árabes. No, ellos quedan en silencio y todo lo contrario, envían a la policía para que los ayude a invadir la explanada de las mezquitas. Llevaron a la policía y de manera organizada accedieron en grupos de 100, todo planeado, ¿no? Pero las tensiones ocasionadas hicieron que la policía redujera a 50 las comitivas. Su acceso se ha dado con motivo de la festividad hebrea del Tisha B'Av, un día solemne de conmemoración de la destrucción del primer y segundo templo. Muy significativo para ellos esta festividad porque están conmemorando los templos que estuvieron en ese mismo lugar, en esa explanada. En uno de esos grupos estuvo presente también el ministro israelí ultra de seguridad nacional, el señor Itamar Ben-Gvir. Hasta un ministro estuvo ahí, este señor que, bueno, es uno de los hombres que ha estado al frente de toda la situación allí en la franja junto con Benjamín Netanyahu. Ha sido uno de los artífices de todo este genocidio. Pues ahí estuvo en ese movimiento donde los colonos ingresaron a la explanada, quien es la tercera vez que acude en fechas clave a este lugar de culto para reivindicar el derecho de los hebreos a orar en él, provocando el enfado de la población palestina. Hemos logrado avances significativos en la soberanía de Israel aquí. Nuestra política es permitir la oración hebrea, dijo Ben-Gvir desde el lugar
en un mensaje divulgado en X. Bueno, el mensaje es, supuestamente, ¿no?, permitir que los hebreos vuelvan a tener derecho para orar allí. Pero ese no es el objetivo, ya lo sabemos. El objetivo es que ellos recuperen plena autoridad de ese lugar para poder reconstruir su tercer templo. Pero cualquier avance que hagan es importante para ellos. Hoy en día tienen prohibido entrar a orar. Si se quita esa prohibición, ya han logrado un avance. Ya podrían entrar, hacer su rezo ahí y ya tendrían mayor presencia y autoridad en ese lugar, y eso es lo que los árabes no van a permitir. Por otra parte, de Palestina dijeron que demandan a la administración estadounidense a que intervenga inmediatamente a forzar al gobierno de la ocupación a frenar estas provocaciones contra los santos lugares religiosos para el Islam. Eso se dijo, ¿no?, la semana pasada por parte del portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudaineh, tras conocerse la incursión de los colonos en el monte. El rezo hebreo se practica en el Muro de las Lamentaciones, ubicado a uno de los laterales de la explanada, y así lo aconseja el Gran Rabinato de Israel, que su oración sea en el Muro de las Lamentaciones y no en el monte del templo donde están las mezquitas islámicas. Aunque en los últimos años algunos rabinos alineados con el movimiento del sionismo religioso han cambiado esa recomendación y abogan por el rezo donde se levantó el segundo templo. Ya esto se está moviendo, todo lo que es el sionismo, aliados a esta idea político-religiosa, y ya están convenciendo a los rabinos para que de alguna forma también apoyen esa intención de que se les permita rezar sobre la explanada de las mezquitas. Poco a poco quieren ir ganando ese terreno. Para los palestinos e incluso para Jordania, país que custodia el lugar desde 1967, ese cambio es más político que religioso, un intento de judaización e israelización de todo Jerusalén. Es lo que quieren, que Jerusalén sea su capital indivisible, totalmente de ellos. La visita a la explanada de las mezquitas en septiembre de 2000 del entonces líder del partido gobernante Likud, Ariel Sharon, fue el detonante de la segunda intifada y la entrada masiva de hebreos y cargas policiales contra palestinos. En el recinto, en mayo de 2021, fue una de las causas que incendió un brote de violencia y una escalada militar israelí en Gaza, además de enfrentamientos entre árabes y hebreos en varias ciudades mixtas de Israel. Es decir, que cada que un alto mando del gobierno israelí entra a ese lugar, los árabes toman esto como una provocación y en la mayoría de los casos esto termina en enfrentamientos. Así que esto obviamente no gustó para el lado árabe. De momento no pasó a mayores las tensiones, no hubo enfrentamientos, ni una nueva intifada, ni nada de esto, pero sí siento un precedente de las intenciones que tiene el gobierno actual de Israel con esa línea del sionismo para apoderarse del monte del templo y de Jerusalén por completo. Esto es algo que ellos han manifestado abiertamente y van a hacer cualquier cosa para lograrlo. En este caso, desde el punto de vista religioso, ya están convenciendo al rabinato para que cambien ese mandato de que los hebreos no puedan entrar ahí a orar, y bueno, en algún momento va a salir la noticia de que eso ya se cambió, de que ya están autorizados y los hebreos pueden entrar libremente, así como entran los árabes. Y esto sí que va a generar un problema muchísimo más grande en ese lugar. Jordania y Egipto condenan la presencia de ministros. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Jordania condenó que 2 ministros extremistas del gobierno israelí y miembros de la Knesset irrumpan hoy en la bendita mezquita de Al-Aqsa, escoltados por la policía de la ocupación israelí. Denunció que esto coincida con la entrada de los extremistas israelíes y sus prácticas provocativas de imponer restricciones sobre la entrada de los fieles a la mezquita de Al-Aqsa, en violación escandalosa de la ley internacional y el statu quo en Jerusalén y sus lugares sagrados. Por su parte, Egipto condenó en un comunicado de su Ministerio de Exteriores que estos actos irresponsables y provocativos son una violación de la ley internacional, y su repetición de esta forma refleja una política sistemática que se realiza en terreno, que exige frenarlos de forma inmediata. Bueno, por más que se hagan comunicados, que algunos países alcen su voz para repudiar estos actos provocativos, ellos no van a parar. Van a seguir haciéndolos y cada vez con más fuerza, porque la autoridad, la influencia y sobre todo el respaldo internacional, principalmente Estados Unidos, que tiene esta gente, les permite hacer este tipo de cosas sin mayores consecuencias. Entonces, como ya han ganado gran parte del territorio allá en Israel, saben que lo que les falta es esa parte de Jerusalén para
comenzar a lograr sus objetivos. Entonces ya lo vienen haciendo desde 1948 y si nada los ha detenido en casi 80 años, ¿qué los va a detener ahora ya que están a unos pocos pasos de coronar su plan? Recuperar Jerusalén, reconstruir su templo y ahí ya puede llegar su Mesías. ¿Qué los va a detener ahora? No habrá ningún pedido, ninguna ley internacional que pueda hacerlos retroceder de su oscuro plan. Entonces es cuestión de tiempo. Vamos a ver en estos años qué movimientos siguen haciendo. Ya les digo yo que desde el año pasado, desde octubre, ya casi va para un año el conflicto ahí en la franja. En este año de conflicto han logrado avanzar bastante en las intenciones de recuperar Jerusalén. ¿Qué es lo que les podrá dar ese último impulso o esa estocada final para lograr esto? Desde mi punto de vista, lo que sucede a partir de las elecciones de este año en Estados Unidos. Si queda Trump finalmente, que parecería ser lo más seguro, esto yo creo que se cristalizaría en los próximos 4 años de gobierno de este personaje. Esa es mi opinión, esa es mi visión. Eso es lo que ellos están esperando. Un presidente estadounidense mucho más directo en el compromiso y el apoyo a los planes sionistas allá en Israel. Y bueno, una vez eso se dé, ellos lograrán ya terminar de coronar su plan. Además de eso, vamos con más reacciones a lo que sucedió con el ministro Ben-Gvir, ¿no? De poner en peligro a las vidas de su propia gente entrando allí, porque eso podía generar un conflicto con la visita ahí en el Monte del Templo. El periódico Yated Neman, asociado al partido ultraortodoxo del Judaísmo Unido de la Torá, criticó el miércoles en un editorial la visita del ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir. Él entró junto a miles de hebreos al monte del templo de Jerusalén y esto generó un riesgo importante para la seguridad de esas personas. Por ello, se asegura que se está replanteando su permanencia en la coalición del gobierno de Benjamín Netanyahu, de la que es un socio fundamental, al igual que el partido de Ben-Gvir, el Poder Hebreo, representante de la extrema derecha sionista religiosa, con concepciones que mezclan política y religión, algo que no le gusta a los aredíes. Que los hebreos suban al monte del templo es como arrojar un fósforo en un pozo de petróleo. Se lee en la editorial de ese periódico. El monte del templo puede convertirse en un volcán que cubra de ceniza todo Oriente Medio. Y eso es lo que va a suceder. Las tensiones en Jerusalén irán en aumento. Yo lo he dicho desde que comenzó la escalada de violencia allá en la franja. Lo de la franja es una estrategia que ellos muy astutamente planearon para desestabilizar Oriente Medio. Pero el verdadero objetivo de ellos es Jerusalén. Entonces, ¿por qué ellos no fueron directamente por Jerusalén? Porque Jerusalén es una ciudad que el status quo pues, está dividida. Hay una parte de Cisjordania, hay una parte que está dentro del territorio de Israel. Entonces, ellos no podían hacer un ataque o una escalada militar en ese lugar porque ahí no estarían haciendo este ataque dentro de su mismo territorio, sino que ya comenzarían a pisar territorio de otro país, como lo es Cisjordania. Entonces ya aquí la cosa se complica. Para ellos es más fácil atacar la franja porque están haciendo un conflicto interno de su misma nación, ¿no? Como dicen ellos, de que ahí solamente hay un pueblo, que es el pueblo de Israel, y bueno, los palestinos que están ahí invadiendo su tierra prometida. Entonces, digamos que el conflicto toma unas características diferentes porque no están pisando suelo extranjero. Entonces ellos necesitan desestabilizar por acá para que se genere un caos en Medio Oriente y en medio de ese caos ellos van moviendo sus fichas, moviendo sus estrategias para planear la arremetida contra la ciudad de Jerusalén, recuperarla y también recuperar el monte del templo. Todo es un juego estratégico. Ellos van moviendo sus piezas como el ajedrez para ir logrando sus objetivos. Entonces, lo de Gaza ha sido estratégico y miren que ya va para un año de esta situación. Y aquí, como dice la nota, cuando comience la reconquista final de esta ciudad, será como un volcán que va a cubrir Medio Oriente por la desestabilización, las tensiones y el conflicto que se va a generar por esa ciudad. El líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, tildó de provocativa esta visita que, según advirtió, puede derivar en un incendio y provocar la muerte de ciudadanos israelíes. Fue la tercera vez que el ministro Ben-Gvir acude en fechas claves en los últimos 2 meses a este lugar de culto para reivindicar el derecho de los hebreos a orar en él, provocando obviamente a los árabes.
en los últimos 2 meses ha entrado en 3 ocasiones. Esto pocas veces se ha visto antes y este señor lo que quiere es que Jerusalén arda, ¿no? Que se genere ahí todo un caos. Aquí están algunos videos de la visita de Ben Gvir al monte del templo. אנחנו בתשעה באב, הר הבית, היינו לציין כאן את חורבן בית המקדש. אני צריך גם להגיד ביושר, יש התקדמות מאוד מאוד גדולה כאן במשילות, בריבונות, תמונות של יהודים שמתפללים, כמו שאמרתי, המדיניות שלנו היא לאפשר תפילה, אבל אני אומר גם דבר נוסף. Y se ve de fondo el domo de la roca, y están claramente en la explanada, él junto a otros hebreos. Aquí hay gente de seguridad. Y esto es toda una provocación repudiada desde el mundo árabe. אנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת, חייבים לנצח, לא ללכת לוועידות בדוחה או בקהיר. Bueno, mi hebreo no es muy bueno, pero yo creo que ahí él está diciendo que él lo que quiere es caos y quiere que los hebreos puedan entrar a orar ahí y quiere recuperar ese lugar para reconstruir el tercer templo. Más o menos creo yo que eso es lo que está diciendo. אלא לנצח אותם, להפיל אותם על הברכיים. זה המסר, אנחנו יכולים לנצח את החמאס, להפיל אותו על הברכיים. Bien, ahí estaba la incursión de la que él hizo parte, y aquí vemos otro video donde se ven a los colonos entrando a ese lugar y rezando, ¿no? Ahí estaba el rezo, se tiran al suelo en el lugar donde estuvieron los 2 templos y donde van a reconstruir el tercero. Así que ahí está la situación. Esto fue lo que ocurrió hace unos días en ese lugar. Afortunadamente y de momento no escaló a mayores. Esto no pasó a un enfrentamiento entre árabes y la policía israelí, pero sabemos que en el pasado sí ha sucedido. Cuando se dan estas provocaciones, inmediatamente pues la violencia comienza a imperar en esa ciudad. Quizás por todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, ambas partes se abstuvieron de generar otro conflicto, pero eso no demora, ¿no? Eso está como una olla a presión, la ciudad de Jerusalén, y en cualquier momento va a estallar. Ahora, ¿por qué se les prohíbe a los hebreos orar o rezar en ese lugar? ¿Por qué los rabinos así lo determinaron? Vamos a ver un poco de contexto. Israel capturó la explanada de las mezquitas en el conflicto de 1967 entre Israel y sus vecinos árabes, y la anexó junto con el resto de Jerusalén Este y partes cercanas de Cisjordania. Las áreas estaban bajo control egipcio y jordano en ese momento, y la acción de Israel nunca recibió el reconocimiento internacional, por lo que es una ocupación ilegal, como aún se sigue considerando. El monarca hachemita de Jordania es el custodio oficial de ambos lugares del culto musulmán en Al-Aqsa. Él designa a miembros de una fundación independiente del gobierno de Israel que se conoce como Waqf Islámico para supervisar el sitio. Los no musulmanes pueden visitar el sitio de Al-Aqsa, pero solo los creyentes de esta religión tienen permitido realizar la oración dentro de la explanada de las mezquitas. Es decir, solo los musulmanes pueden entrar a ese lugar a hacer su rezo. ¿Por qué? Porque el Gran Rabinato de Israel, por su parte, prohíbe a los hebreos ingresar al complejo del monte del templo porque se considera demasiado sagrado para pisar. El gobierno de Israel permite que los cristianos y hebreos visiten el sitio solo como turistas y solo durante 4 horas al día y 5 días a la semana. Los hebreos oran en el Muro de las Lamentaciones, debajo del monte del templo, que se cree que es el último remanente del templo de Salomón. Entonces, los hebreos no pueden rezar ahí porque su rabinato lo prohíbe. ¿Y por qué? Bueno, lo que se dice es que ese lugar es tan santo que no lo pueden pisar. Pero eso ahora está comenzando a cambiar. Entre muchos otros, el señor Ben Gvir está pidiendo a los rabinos que cambien esa decisión, que cambien esa ley para que los hebreos puedan entrar ahí y rezar libremente. Obvio, esto generaría unas tensiones, un conflicto aún mayor con los árabes o musulmanes que entran allá a rezar. Y bueno, lo que saldría de ahí sería un choque cultural religioso, porque ambas religiones, ambos pueblos quieren la supremacía del monte del templo. Los hebreos claramente quieren destruir los sitios sagrados del Islam para reconstruir ahí su templo, y los árabes no van a permitir que eso pase. Así que teniendo todos estos elementos, ya ustedes se imaginarán qué va a ocurrir si se les permite a los hebreos comenzar a entrar libremente a ese lugar. Así que ese podría ser uno de los siguientes pasos que ellos hagan: habilitar la entrada de los hebreos, y a partir de ahí la cantidad de conflictos que se generarían
sería el caldo de cultivo que ellos necesitan para desestabilizar por completo esa zona y aprovechar el caos para apoderarse, para hacer ciertos movimientos que les permita tomar posesión y control absoluto de Jerusalén Este y el monte del templo. Esa podría ser una de las jugadas estratégicas que estén planeando. Vamos a ver si esto se cristaliza. De momento, algunos rabinos ya han cambiado la opinión y, bueno, están diciéndole al pueblo que sí, que es probable que pronto ya puedan entrar a ese lugar. Vamos a ver esto en qué termina, pero de momento la cosa no ha pasado a mayores dimensiones. Pero este tema es muy importante, ¿no? Y siempre lo recalco cuando salen noticias de estas, porque como ya saben, todo esto está relacionado al tema profético. Las profecías señalan como un punto importante a tener en cuenta los acontecimientos allí en Israel. Nos invitan a que le prestemos atención a los movimientos que vaya haciendo este pueblo. Y como siempre lo he dicho, no es porque este pueblo realmente sean los elegidos de un verdadero Dios, sino es porque son los elegidos del programa oscuro que controla el mundo. Entonces las profecías nos invitan a que le prestemos atención a los movimientos del enemigo, porque entendiendo lo que ellos van a hacer, podemos anticiparnos y prepararnos mejor a sus pasos, ¿no? A los pasos dentro de su estrategia y su plan de dominio. Entonces, por eso las profecías recalcan mucho las señales en torno a la tierra de Israel y al pueblo de Israel. Por acá tengo algunas psicografías de Parravicini para que veamos cómo Israel es protagonista dentro del mensaje profético que fue entregado en distintos tiempos y en todas las culturas de la tierra. Obviamente no en todas las profecías se menciona el nombre de Israel, hay símbolos para referirse a los acontecimientos que van a ocurrir en ese territorio, pero en el caso de Parravicini sí se menciona. Aquí tengo 3 psicografías de Parravicini. Aquí están las 2 primeras y por acá está la tercera que ahora la voy a mostrar. En esta de la campana, aquí se ve como una campana, nos dice lo siguiente: el campanero y las campanas de Israel enseñarán en su hora. Sabemos que la campana es un instrumento que, bueno, históricamente se ha asociado con el llamado, ¿no? Un llamado al despertar, un llamado o un anuncio, lo utilizan mucho las iglesias, ¿no? Para anunciar la hora de la misa. Es decir, la campana advierte una señal, un anuncio de un tiempo para que estemos atentos. Entonces, aquí interpreto yo que se relaciona a Israel con esa campana, las campanas de Israel, para que entendamos que los acontecimientos de esa nación nos deben poner en alerta, así como cuando suenan las campanas y sabemos que, por ejemplo, en el tema de la iglesia va a empezar el rezo, va a empezar la misa. Pues los acontecimientos de Israel serían las campanas que enseñan la hora, el momento en el mundo en que todos estos acontecimientos se desaten. Por eso es muy importante y siempre traigo acá las noticias que yo considero relevantes dentro de ese contexto profético. En esta otra nos dice: Sión llegará lentamente, pero llegará. Sión sabemos qué es, ¿no? El monte de Jerusalén, el monte de Sión, donde estuvieron los 2 primeros templos. Entonces aquí vemos el monte de Sión, aquí está el nombre con una pirámide. Lo que parece ser un personaje, ¿no? Con una guadaña acá arriba, por acá también hay un garfio que tiene en la mano y viene montado sobre una tortuga, ¿no? Esto representa el tiempo, la tortuga representa el tiempo. Por eso dice: llegará lentamente, pero llegará. Esto podría estar representando, interpreto yo, el tiempo desde la diáspora, cuando ellos se esparcen por el mundo, y bueno, luego su regreso o el establecimiento en 1948 del Estado de Israel, que es cuando ellos comienzan a regresar. Han pasado 70 años al 2018 y han avanzado. Quizás no lo suficiente para coronar su plan, pero ahí van. Paso a paso han ido moviendo las fichas lentamente. Han pasado desde 1948, van 76 años desde que se estableció oficialmente el Estado de Israel en Palestina. Y en esos 76 años, la tortuga ha ido avanzando. Han ganado territorios, han ganado una fuerte influencia en Jerusalén, bueno, han tenido el respaldo internacional, han hecho una cantidad de cosas. Usted puede repasar la historia para que veamos cómo Sión está llegando. Lentamente, pero se establecerá el tercer templo y la llegada de su Mesías. Ahí en el monte de Sión, quizás este personaje que viene con la guadaña sea su Mesías. Bueno, hay varios símbolos, ¿no?, que invitan a la interpretación, pero sin lugar a dudas lo que más llama la atención es la tortuga
con este personaje, con una pirámide, el nombre de Sión, una guadaña, y cómo viene llegando en su tiempo. Aquí también hay un número 5, por acá aparecería como un número 3. Esto también tiene varias interpretaciones. Parravicini coloca en varias psicografías el número 5. Una de las dimensiones de esta interpretación es la referencia al quinto sol. El quinto sol, que hablan profecías ancestrales, que ese quinto sol sería el tiempo donde estos acontecimientos se desatarían. El quinto sol representa esa sincronicidad solar, el tiempo donde nuestro sol estaría en una mayor actividad, que eso ya lo estamos viviendo. Y se dice que en ese tiempo, según estas psicografías, es cuando los acontecimientos que anuncian las profecías mundiales comenzarían a cumplirse. Entonces, si este 5 representa el quinto sol, sería ese tiempo entonces el acercamiento y la llegada de Sión con su Mesías. Esa es la interpretación que yo entiendo y que puedo compartir en este momento de estas psicografías. La otra es esta. Aquí vemos Israel y cómo pisa el mundo, ¿no? Y debajo de él parecería como un hombre, ¿no? Sometido por ese poderío de Israel. Aquí está Sión será Sión. Vemos aquí, parecería como un reptiliano, acá observando la escena global. Y también vemos acá una serpiente que viene llegando al mundo. Podría ser el acercamiento del anticristo en el momento que Israel esté sobre el mundo. Y también vemos que hay aquí como una lengua de serpiente, ¿no? En la cabeza del personaje que tiene el nombre Israel. Y en el texto dice: Roma será la mártir de la maravillosa ciudad, y el Israel regresará. Israel regresará a su tierra, regresará al templo de Salomón y podrán establecer su imperio global. Aquí lo vemos, reyes absolutos del mundo, y abajo la humanidad sometida y controlada ante el poder de ese gobierno total. Así que ese es el plan de ellos, la estrategia de controlar el mundo entero, no solamente la tierra de Israel, sino absolutamente todas las naciones en el momento en que esté su Mesías. Vemos que Parravicini también muestra el plan que las otras profecías también denuncian. Esta también es muy importante porque aquí se habla de Palestina y dice: Israel, principio del fin y comienzo 2000. Y aquí pone la palabra Palestina. Aquí se ve una mujer sentada en el desierto, de fondo las pirámides. Y esto es una clara referencia al conflicto de Medio Oriente. El conflicto más tenso que hay en ese lugar, que es entre los hebreos y los palestinos. Es algo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la profecía aquí? Que ese conflicto milenario será uno de los focos centrales de los acontecimientos del final de los tiempos. Eso es algo que ya está sucediendo. Parravicini desde el año 51 ya hablaba de esto, a solo 3 años de la llegada de Israel allí a ese territorio, ¿no? En 1948. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos eventos relacionados con el conflicto palestino-israelí. Ya lo tenemos sobre la mesa, solo que hay que seguir siguiendo la pista porque eso será, como dice acá, principio del fin. Y no es solamente por lo que inició el año pasado, no. Ese principio del fin abarca todos los conflictos que estos dos pueblos han tenido desde el siglo pasado. Así que vemos que desde el siglo pasado arrancó esta profecía que está en pleno cumplimiento. Otra psicografía que tiene que ver ya en general con Oriente dice: ya llega la bomba mayor. Y vemos acá en el piso acostado un personaje como moribundo y dice Oriente. Quizás lo que está sucediendo en Oriente, como vemos acá como un humo saliendo del personaje, parecería Oriente en conflicto, Oriente en enfrentamiento. Quizás es lo que está pasando ahora. La situación de Oriente es una de las situaciones más convulsas desde que yo recuerdo. No sé si ha habido un momento donde en ese lugar haya habido más tensiones. Quizás lo haya habido, no lo sé, pero yo creo que es el momento, este momento que estamos viviendo, donde Oriente pues está casi que a punto de estallar en un conflicto regional sin precedentes. Ya la cosa pues se está saliendo de control y vemos aquí un Oriente derribado, lleno de humo, y una humanidad, unas mujeres preocupadas porque ya llega la bomba mayor. Quizás el conflicto de Oriente es lo que antecede al tercer conflicto bélico ya con armamento termonuclear. Es una interpretación, es probable. Parravicini desde el año 39 ya lo había anunciado.
Y en esta otra que simboliza ya el paso final de este pueblo, cuando dice Sión, el judío reinará. Aquí vemos el anticristo y en su cabeza hay como una entidad, un personaje bastante extraño. Y detrás de este poder reinante, pues vemos aquí unos personajes que parecen reptiles, ¿no? Parece como que la rebelión ha coronado a su rey sobre el mundo. Es un ser que obviamente no será un ser humano, será un cuerpo físico con una entidad por dentro. Pareciera esto que se ve acá. Vemos que el personaje es narizón, es muy característico de ese pueblo. Y bueno, aquí vemos las entidades que estarían detrás de la coronación de ese personaje. Sión, el judío reinará. Así que ahí concluye, o esa sería la pieza faltante dentro de este plan hebreo cuando logren recuperar Jerusalén y reconstruir su templo. Parravicini describe muy bien varios acontecimientos porque hay más psicografías que hablan de Israel y muestra que Israel obviamente es protagonista de las señales de ese tiempo definitivo, como muchas otras profecías lo mencionan. Por eso aquí siempre que tenemos la oportunidad traemos noticias que estén relacionadas con todos estos eventos para que estemos atentos y apercibidos a lo que está sucediendo por allá. Es un lugar milenario, esto que vemos acá, la explanada de las mezquitas, el monte del templo, que será el centro definitivo de esos acontecimientos por la disputa de controlar ese monte y también a nivel energético el portal de ese lugar, el portal de energía telúrica donde bueno, se aprovecharán los sacrificios del tercer templo para alimentar entidades y traer a este plano dimensional también una cantidad de entidades y demonios que vengan a posesar a los seres humanos que se hayan dejado controlar por estos poderes. Ese es el objetivo de control de ellos, un control físico, político, internacional, pero también un control espiritual desde su base central en Jerusalén. Ese es el objetivo final, por eso la disputa. Y bueno, nosotros debemos estar muy apercibidos de todo lo que pase en Jerusalén porque ese es el centro álgido de los acontecimientos. Esa noticia que acabamos de leer es muy importante porque nos muestra cómo está la situación actual. Y bueno, esperemos a ver qué sigue sucediendo porque esa petición que hizo el señor ministro Ben-Gvir de que, bueno, dijo a los rabinos que por favor quiten la prohibición para que ellos puedan entrar a orar. Vamos a ver esto en qué termina y cuáles son los efectos de toda esta situación. De momento no es más, esta era la noticia que quería compartirles, estaré leyendo sus opiniones, si este video les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.